Buenas, aquí vamos a resolver la distribución de frecuencia, donde desarrollaremos las notas de los alumnos. En este caso son los datos, serían 16 y luego vamos a resolver el número de datos mayores, datos menor, R, número de clase y el ancho de clase, el valor mínimo y el valor aproximado. Luego aquí el número de datos se va a contar la cantidad de datos, en este caso serían 16. El número de mayor se selecciona, que es el número 5. Luego el dato menor se pone mínimo, que sería 2.9. El R se saca de el número mayor menos el número menor, que en este caso sería 2.1. Luego el número de clase se selecciona 1 más 3.22 asterisco logaritmo 10 y seleccionamos los números de datos que serían 16, que en este caso nos dio 4.877, pero se redondeó y quedó en 4.9. El ancho de clase sería R sobre el número de clases, que el número de clases sería 4.877, nos dio 0.431. Eso se redondeó y quedó en 0.400. Luego el nuevo R sería el número de clase, que en este caso es 4.9, por el ancho de clase, que el ancho de clase sería 0.4, y ahí nos da el nuevo R, que es 2. Viene el exceso sería R menos el R nuevo. Para ya los intervalos que se va a trabajar, se debe restar el ancho de clase 0.4 menos el exceso, que el exceso es 0.1, y ahí tendremos que es 0.3 el intervalo nuevo. Para encontrar el intervalo de clase, se toma el dato menor, luego se le suma el intervalo del nuevo, que es 0.3, luego nos da el 3.2, luego el 3.2 se le suma el 0.3, que nos da el 3.5, luego desplegamos y nos da los otros datos, así sucesivamente. El 3.5 se le suma el 0.3 y nos da el 3.8. Despegamos y nos da el dato total. Para la marca de clases, como podemos observar, se saca el promedio de los dos valores de cada fila del intervalo de clase y nos da el resultado este. Luego desplazamos hacia abajo y nos da el nuevo número de marca de clase. Para sacar la frecuencia acumulada, escribimos frecuencia, abrimos paréntesis, seleccionamos todos los datos de la tabla fija, punto y coma, luego todos los valores de los intervalos mayores, que serían estos, y luego nos da el resultado, que es 2. Después desplegamos para abajo y nos da el resultado. En la frecuencia el primer valor será el mismo. Luego, para la siguiente frecuencia FI, el dato inferior se resta menos el anterior, que en este caso sería 5 menos 2, nos da el 3. Luego desplazamos hacia abajo y nos da la nueva frecuencia FI. La frecuencia relativa sería la frecuencia FI, esta, entre el número de datos, que el número de datos sería 16. Luego despejamos hacia abajo y nos da el número, la frecuencia relativa. Y la frecuencia acumulada, se toma la frecuencia acumulada entre el número de datos, igualmente, que es 16, y nos da 0.1 y despejamos hacia abajo, 0.125, despejamos hacia abajo y nos da nuevo
frecuencia relativa acumulada. Luego en la clase tomamos los datos de los intervalos superiores y en la frecuencia tomamos los datos de la frecuencia y en acumulado tomamos la frecuencia relativa acumulada, pero en porcentaje, que en este caso ya nos dieron porcentaje. Luego el histograma, nos vamos a análisis de datos, seleccionamos histograma, aceptar, en rango de entrada se seleccionan todos los datos de los datos, se seleccionan todos los datos, y en rango de clase se seleccionan los datos de intervalo, que en este caso sería del intervalo superior, que sería de 3.2 al 5. Luego se pone a aceptar, crear gráfico, aceptar, y en este caso nos sale el histograma.